Bienvenidos a Ciencia y Psicología. ¿Creéis que podemos percibir solo lo que sentimos? ¿O sin embargo creéis que podemos percibir sin un aporte de información sensorial, es decir, la percepción extrasensorial? Este ha sido un debate bastante polémico y que tiene muchísimo tiempo. Y para este tema voy a utilizar como referencia un capítulo de un manual de referencia que utilizo como siempre, en el que se sintetizan y hacen análisis de diferentes artículos científicos sobre este tema, y os dejo la referencia como siempre en la caja de descripción del vídeo. Para comenzar, quiero definir un poquito esta percepción extrasensorial. ¿Qué entendemos por ella? Pues como comentaba, sería básicamente la afirmación de que la percepción puede tener lugar sin que haya un aporte de los sentidos. Y a la pregunta de si creéis que existe o no, que es como se llama este vídeo, se vio en muestras, por ejemplo, de adultos de Estados Unidos o de universitarios de Japón, por ejemplo, que alrededor del 50% de la gente sí que cree que existe esta percepción extrasensorial, y sobre un cuarto de la gente no está segura de que exista o no. En este sentido, podemos ver cómo hay bastante gente que sí que cree que existe. Pero, por ejemplo, también se ha visto que en muestras de psicólogos, por ejemplo, o sea, en proporción de psicólogos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, son sobre el 96% de psicólogos que no creen que exista esta percepción extrasensorial, que son escépticos respecto a ella. ¿Y a qué se deben estas diferencias? ¿Por qué hay gente que cree en la percepción extrasensorial y gente que no? En el vídeo, básicamente, iré poniendo por un lado los alegatos a favor de la percepción extrasensorial, que dicen que se ha demostrado que existe, y por otro lado, pues aquellos que dicen que no se ha demostrado que exista, ¿de acuerdo? Lo que sí, más o menos me ha quedado claro, y un aspecto que me parece interesante de los investigadores, es que indican que hay un acuerdo entre escépticos y creyentes de la percepción extrasensorial con respecto a que la parapsicología necesita probar su credibilidad mediante dos aspectos: un fenómeno reproducible y una teoría que lo explique, como se indica ahí. Y en este sentido, alegan que, por ejemplo, cuando en muchos casos se ha visto, ¿no?, que hay gente que quiere demostrar por su propia cuenta, un ejemplo sería un vidente, ¿no?, como se indica aquí. En una propia escena, él es el que tiene control sobre el público y sobre lo que ve y sobre lo que oye. Y precisamente lo que pretenden es, mediante experimentos, que el experimentador controle lo que el vidente ve y oye, ¿no?, para que no haga ese efecto que puede hacer. Lo comparan con un mago y realmente me parece una comparación bastante útil. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver qué alegatos a favor indica los defensores, ¿no?, de que existe esta percepción extrasensorial. Antes de comenzar a ver el principal argumento que he encontrado, quería destacar también que dentro de esta percepción extrasensorial hay multitud de aspectos, pero hay tres variedades más relevantes, que serían la telepatía, la clarividencia y la precognición. La telepatía sería la comunicación de una mente con otra, es decir, capaz de pasarle un pensamiento, ¿no?, de literalmente enviar pensamientos a otra persona o que la otra perciba pensamientos de otro. La clarividencia sería la percepción de acontecimientos lejanos, como por ejemplo darse cuenta de que la casa de un amigo está en llamas. Y en cuanto a la precognición, sería la percepción de acontecimientos futuros, como por ejemplo la muerte de un líder político o el resultado de un encuentro deportivo. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, pero básicamente entender que hay esos tres variedades. Y el principal argumento científico, voy a ponerlo entre comillas, pero argumento de prueba que defienden los que creen en la percepción extrasensorial, a la gente que cree en esto, es lo llamado el procedimiento Ganzfeld. Básicamente, esto se desarrolló por un psicólogo social y un parapsicólogo en los años 90, y hicieron una serie de estudios utilizando este procedimiento, unos 11 más o menos, 11 estudios. Y el procedimiento sería el siguiente: básicamente aislar a una persona en la mayoría de los sentidos, es decir, lo tumban en un sillón reclinable, como indican, con unos pitidos para bloquear la información, por ejemplo, que recibe de los oídos, le tapan los ojos de una determinada manera para que no reciba información a través de los ojos, es decir, intentar aislarlo sensorialmente lo máximo posible.
Y luego lo que se hace es que hay un emisor y un receptor de un pensamiento. Es decir, de forma aislada en habitaciones selladas, hay una persona que está viendo, en este caso se hizo así, 4 imágenes diferentes y tiene que centrarse en una. Es decir, son imágenes al azar, tiene que enfocarse en una durante media hora. Y lo que se pretende demostrar es que si la otra persona que está aislada es capaz de, digamos, de acertar eligiendo entre esas 4 imágenes la que estaba el otro pensando, que le llega, entre comillas, ese pensamiento, ¿no? Ya que una de las condiciones básicas de este procedimiento es que esté aislado sensorialmente, pues se vería que sí que se ha conseguido esa telepatía, ¿no? Ese pasar el pensamiento de uno a otro. Lo esperable, si no existe ningún tipo de efecto, es que las respuestas del receptor, es decir, del que no tenía que hacer ninguna tarea de elegir ninguna imagen, es que fuese un 25%, es decir, que aceptasen pues, un cuarto de la gente, ¿no? Del experimento. Sin embargo, en esos 11 estudios, lo que se ha visto es que la estadística indica que hasta un 32% de la gente indicaba la imagen adecuada, ¿no? En este caso, por un margen pequeño, es estadísticamente significativo y sería a tener en cuenta, es lo que dicen los investigadores. Y es lo que defienden, o es uno de los argumentos principales de los defensores de esta percepción extrasensorial. Al menos, esto es de los más clásicos. Obviamente, más recientemente habrán salido pues, diferentes investigaciones que siempre pues, podéis aportar, ya sabéis, en comentarios, para aportar un poquito más, ¿no? En este campo. Ahora voy a mostrar los resultados que se han encontrado en el otro sentido. Es decir, en aquellos que indican que no se puede demostrar esta percepción extrasensorial. Y es que en este caso son bastante más numerosas. Por ejemplo, la National Research Council de la percepción extrasensorial indica literalmente que la mejor prueba disponible no apoya el argumento de que estos fenómenos existen. Por ejemplo, en otro informe, por ejemplo, de la CIA, durante 10 años investigando diferentes pruebas y demás, también no encontraron ningún resultado. Y posteriormente a los estudios que os indicaba, se intentaron replicar y se hizo una recopilación de hasta 30 estudios diferentes utilizando el procedimiento Ganzfeld, y literalmente lo que indican los diferentes investigadores es que no es un método reproducible para la producción de la percepción extrasensorial en un laboratorio. Es decir, que no han conseguido replicarlo, con lo cual digamos que no se ha podido demostrar científicamente. Sería la traducción de esas palabras, ¿no? Ahora, antes de ir terminando, os quiero poner un dato interesante que también indican en el capítulo y que me pareció muy ilustrativo de cara a dar un poco de claridad a realmente qué hay que creer. Unos datos, otros. Yo, como siempre os digo, y lo veremos en conclusiones, tenéis que leerlos vosotros, ver cuán fiables son los datos y sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Pero un dato interesante es que los fundadores de la parapsicología, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, eran en su mayoría personas que, al haber perdido su fe religiosa, comenzaron a buscar bases científicas para creer en el sentido de la vida y en la vida después de la muerte, en esos aspectos. Y en relación a esto y a todo lo que hemos visto en el vídeo, quería sacar 2 conclusiones personales, también utilizando algunos conceptos que tratan los investigadores. Uno es que hay aspectos que van más allá de la ciencia, sobre todo con esto último ligado. Hay aspectos como la vida después de la muerte, si existe o no un dios, aspectos relacionados con filosofía, con ética, que, al menos a mi parecer, deben ser entendidos fuera de la ciencia y que la ciencia no puede aportar mucha información en ese sentido. Y tratar de centrar o de explicar aspectos que están más allá de la ciencia con la ciencia puede ser contraproducente en los 2 sentidos, tanto en la gente que trata una fe, porque realmente esa fe no la vas a poder demostrar, y empecinándote a intentar demostrarla, muchas veces pues, vas a cometer errores o vas a ir en contra de tu propia idea, ¿no? De darle un valor, porque realmente el valor no tiene por qué partir de que sea una ciencia. En el caso, por ejemplo, de las fes, ¿no? De las creencias. Y el otro es el de la actitud científica, que es el clave para... En esto coincidieron tanto parapsicólogos, o sea, creyentes en la percepción extrasensorial, como escépticos. Y es que básicamente, aunque una idea suene muy descabellada, muy loca,
la forma realmente de ver que existe es comprobándola, probarla para ver si funcionan. De ahí a que se hagan experimentos, ¿no? Y que precisamente accediesen a pasar determinados controles. Y lo que indica como actitud científica, que lo vimos en los primeros vídeos, sería la mezcla del escepticismo curioso, y yo añado, y el rigor de las pruebas, con la humildad de una mente abierta. Realmente, sin una mente abierta no se van a descubrir grandes avances como se han conseguido en ciencia, pero también sin un rigor y sin un escepticismo, pues no se podría controlar aquellas ideas que no tienen ninguna solidez con aquellas que sí que lo tienen. Por mi parte, en este sentido, nada más. Sabéis que es un tema polémico, así que si os interesa que investigue, pues a lo mejor sobre artículos más recientes, sobre papers publicados pues más actuales sobre este tema, pues puedo verlo. Y nada más, espero que os haya gustado. Como siempre, os dejo los enlaces a las redes sociales y cualquier comentario os agradezco un montón. Si os suscribís al canal, si lo compartís, si le dais a me gusta, pues todo es bienvenido. Y ahora sí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.